em, identificación de las calcificaciones anómalas y sus causas en el abdomen, y también sobre la conducta radiológica ante una masa abdominal. Pásale, por favor. Ya. Primero comenzaré hablándoles sobre la identificación de las calcificaciones. Debemos tener en cuenta, primero, que el abdomen es una cavidad que contiene numerosos espacios y órganos, y hay una amplia variedad de enfermedades que pueden producir calcificaciones en el abdomen. Esta acumulación, bueno, estos depósitos de calcio pueden darse ya sea en vasos, en conductos, en órganos sólidos, también en algunos tumores y en el lumen de algunas estructuras huecas. En los estudios de imagen, por lo general en los estudios de imagen la percepción de un aumento del contraste es un hallazgo radiológico que nos puede indicar la presencia de calcificaciones. La mayoría de estas calcificaciones suelen afectar a órganos blandos y suelen aparecer en tejidos que ya estaban afectados, alterados anteriormente. Estas calcificaciones, perdón, se denominan calcificaciones distróficas, y es posible determinar la naturaleza de la mayor parte de estas a través del estudio de su patrón de calcificación y su localización anatómica. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, de acuerdo a los patrones de calcificación, este se divide en 4, que va a ser la calcificación en ribete, la calcificación lineal o en vías de tren, la calcificación lamelar o laminar, y la calcificación tipo nube, amorfa o en palomitas de maíz. Ya, entonces vamos a empezar hablando sobre la calcificación en ribete. Esta es una calcificación que tiene lugar en la pared de un órgano hueco. ¿Me puedes dar el control, por favor, para indicarles? Ya. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, esta calcificación en ribete se daba en la pared de un órgano hueco. O sea, entendemos como que un órgano hueco es una estructura que va a tener líquido, grasa o gas, y que va a estar delimitado por una pared externa. Algunos ejemplos de estructuras que pueden presentar este tipo de calcificaciones van a ser los quistes. La calcificación en la pared de un quiste suele ser infrecuente. Sin embargo, podemos encontrar quistes renales que suelen ser gruesos, irregulares e infrecuentes, como ya mencioné, quistes esplénicos que pueden observarse o darse por un traumatismo o alguna infección previa, y quistes mediastínicos que pueden ser pericárdicos y bronquiales, y también los quistes poplíteos. En esta imagen nos muestra un quiste pericárdico calcificado, que es esta parte que nos señala con las flechitas blancas, como ustedes pueden observar. Por lo general, este tipo de quiste pericárdico suele localizarse en el ángulo cardiofrénico derecho, y esa es su localización más habitual. Pero generalmente los pacientes con estas alteraciones suelen ser asintomáticos, y se suele descubrir este tipo de calcificación de manera incidental cuando se realiza alguna radiografía torácica, que puede ser por alguna otra patología, y ahí es cuando se puede visualizar este tipo de quistes, de calcificación. Pásale, por favor. Ahí. Ya, otro tipo de calcificación en ribete son los aneurismas. El aneurisma aórtico, estos pueden reconocerse en ocasiones cuando se realiza una radiografía lateral de la columna lumbar.
Y por lo general, aquí también menciona que la aorta abdominal tiene normalmente un calibre inferior a 3 centímetros. Pero cuando observamos este tipo de quistes, este diámetro va a estar aumentado, o sea, va a ser el doble de su medida. También tenemos a lo que son los aneurismas de la arteria esplénica y de la arteria renal, aneurismas de la arteria femoral y aneurismas cerebrales. En esta imagen, como podemos observar aquí, las flechitas lo que nos indican es un aneurisma aórtico calcificado. Como ya les mencioné, bueno, esta calcificación se va a dar en la pared de la aorta abdominal y esto es característico en pacientes con aterosclerosis, especialmente en pacientes que también padecen de diabetes mellitus. Em, Aquí la pared, bueno, mencionaba en el libro que la pared opuesta también estaba calcificada, pero debido a que se encontraba la columna vertebral, no se podía visualizar esta otra calcificación, por esto esto sirve como una causa de que estas calcificaciones en la aórtica, en la aorta, sean generalmente más fáciles de identificar en radiografías abdominales laterales. Pásale, por favor. Ya. En los órganos oculares también vamos a encontrar este tipo de calcificación en ribete. Eh, Dentro de los órganos oculares mencionaba la vesícula biliar y a la vejiga. Respecto a la vesícula biliar, esta menciona que suele ser infrecuente y suele presentarse secundaria a alguna inflamación crónica o también suele asociarse a cálculos biliares y y también se asocia a un incremento en la incidencia de carcinoma de vesícula biliar. En la imagen que nos muestra aquí, podemos observar una pared de la vesícula biliar calcificada, como es esto que nos indica la flechita. Podemos observar la calcificación. Ya. En este caso, esta calcificación dice que se sitúa en el hipocondrio derecho, que es la zona donde se localiza la vesícula biliar. Como ya les mencioné, es infrecuente y y está relacionado a un aumento de la incidencia de cálculos biliares en más del 90% de los casos. Pásale, por favor. Ya, ahora el segundo tipo de calcificación es la lineal o en vías del tren. Esta es una calcificación que tiene lugar en las paredes de estructuras tubulares. Ejemplos de este tipo de calcificaciones son, por ejemplo, en las paredes de las arterias. Cuando se da este tipo de alteraciones, es frecuente en pacientes que tienen aterosclerosis y también mencionaba que se pueden observar en cualquier localización del cuerpo. Como podemos ver aquí en esta imagen, lo que nos indica, nos señala la flechita blanca, es una calcificación vascular en la aorta abdominal. Pásale, por favor. Y en cambio, en este otro ejemplo, que también es sobre una calcificación de la pared arterial. En cambio, aquí lo que se observa es bueno, aquí la calcificación era de la imagen de una pierna y corresponde a la arteria femoral, como podemos observar aquí. No sé si pueden ver dónde están señalando las flechitas. Ya, mencionaba que este tipo de calcificación se suele observar en arterias y no es común o sea, en las venas no se presenta. Y generalmente igual es secundaria a aterosclerosis y está asociado a menudo a pacientes diabéticos. Por ejemplo, en la imagen se trataba de un paciente que presentaba ya complicaciones de una diabetes y por lo que tuvo que ser sometido a una amputación de la pierna por encima de la rodilla debido a que presentó gangrena de la extremidad. Pero es posible visualizar la calcificación de la arteria femoral. Pásale, por favor.
Ya, bueno, aquí mencionaba, es importante recalcar que las paredes de las venas en sí no se calcifican. Lo que sí se puede calcificar van a ser los trombos largos y lineales y los trombos pequeños y focales. Estos últimos se denominan flebolitos y estos suelen encontrarse en zonas laterales de la pelvis y suelen ser múltiples, o sea, se los encuentra en una cantidad numerosa, como podemos ver aquí. Estos corresponden a los flebolitos. Por lo general dice que estos son estructuras redondeadas, como los observamos aquí en la imagen, y su tamaño es variado y pueden ser muy pequeños hasta llegar a medir incluso también alrededor de 0,5 centímetros de diámetro. Ya, respecto a las estructuras tubulares, mencionaba que pueden presentarse este tipo de calcificación en las trompas de falopio y en los conductos deferentes y también en los uréteres. En las trompas y en los conductos deferentes decía que se presentaba con mayor frecuencia en pacientes diabéticos, mientras que en los uréteres era un hallazgo infrecuente que por lo general se daba en pacientes con esquistosomiasis y también era, o sea, era muy infrecuente, pero también se lo veía en tuberculosis. Aquí lo que la imagen nos muestra es una calcificación de los conductos deferentes, como podemos ver, como nos señalan las flechitas, que estos conductos se encuentran calcificados. Están localizados simétricamente ambos a cada lado de la vejiga y terminan en la uretra. Este tipo de calcificación se da, como ya mencioné, en las paredes de estos conductos y por lo general se inicia de manera más temprana en pacientes diabéticos en comparación con otros pacientes que no tengan esta enfermedad. Pásale, por favor. Bueno, respecto a lo que son las clasificaciones lamelares o laminares, bueno, se considera que estas clasificaciones van a ser aquellas que se van a formar alrededor de algún nido ya existente que hay en la luz de una interior, en el interior de una luz hueca. Bueno, ¿y esto qué quiere decir esta luz hueca? Entendemos que esta es una estructura como la vesícula biliar o la vejiga que contiene líquido. Y por ejemplo, aquí son las clasificaciones en capas, que se van a hacer concéntricas. Y esto se va a iniciar con un nido central y alrededor del cual se van a disponer ciertas capas que van a estar alternadas de material calcificado y de material no calcificado. Y esto se va a dar como una consecuencia de un movimiento prolongado del cálculo que se da hacia el interior del órgano hueco. Disculpa, ¿me puedes dar el control? Bueno, como podemos ver en esta imagen, es una litiasis biliar. Bueno, en esta se da una calcificación lamelar, como pueden verla aquí. Aquí se observa esta calcificación en el hipocondrio derecho y es lo que estoy señalando en estos momentos. Como les había dicho, hay partes calcificadas y partes no calcificadas. Esto tenemos las bandas alternantes que son de calcio y el material menos denso que vendría a ser identificado como el cálculo que se ha formado en este órgano. Y usualmente la ecografía suele ser la técnica de imagen más precisa para detectar estos cálculos en la vesícula biliar. Por favor, ¿puedes pasarle? Yeah. Bueno, en las calcificaciones lamelares o laminares también suelen denominarse litiasis o cálculos. Y entre ellas vamos a encontrar lo siguiente según su ubicación. Por ejemplo, tenemos los cálculos renales. En este, la tomografía computarizada
va a ser el estudio de elección para que se detecte estos cálculos renales o ureteral. También se puede dar en las radiografías. Estas suelen ser en las convencionales y suelen tener una sensibilidad entre el 50 al 60% para que se demuestre la presencia de estos cálculos renales. A pesar de que también alrededor del 90% de los cálculos renales contienen calcio. Bueno, además también es importante recordar que la mayor parte de estas calcificaciones van a estar constituidas por cristales de oxalato cálcico y usualmente se pueden deber a una éstasis o alguna infección. Bueno, aquí en estas imágenes podemos observar un cálculo renal a la izquierda en una radiografía y a la derecha una tomografía axial computarizada. En la radiografía observamos esta calcificación pequeñita, no sé si pueden verla, que está en el riñón izquierdo, que está aquí. Y a pesar de que esta es demasiado pequeña, para que sea posible reconocer esta lámina, no es posible reconocer su laminación, la localización va a sugerir que se trata de un cálculo renal. Y aquí tenemos en esta tomografía axial, que es sin contraste, ya que usualmente se usa para la búsqueda de estos cálculos que muestran calcificaciones de gran tamaño en la parte proximal del uréter derecho, aquí lo que les estoy señalando en estos momentos. Y también hay varias calcificaciones más pequeñitas, si pueden verlas, que están en el sistema excretor intrarrenal izquierdo. Y esta dada que tiene una mayor sensibilidad va a buscar los cálculos mediante la tomografía computarizada sin contraste. ¿Puedes pasarle, por favor? También se puede dar cálculos en la vesícula biliar. En esta, la ecografía es el estudio de elección para que se dé esta detección de los cálculos en la vesícula biliar. Y aproximadamente se da que solo el 10 o el 15% de estos cálculos va a contener como que un grado suficiente de calcificación para que puedan ser visibles en las radiografías. Y bueno, aquí también es importante conocer que la mayor parte de estas calcificaciones van a estar constituidas por un bilirrubinato cálcico, y estas se suelen deber usualmente a una infección crónica o tal vez a una éstasis. Igualmente, aquí podemos observar cálculos de la vesícula biliar, tanto en la radiografía como en la tomografía axial. Aquí, en este círculo, podemos ver que se observan múltiples calcificaciones lamelares. Estas muestran bordes que se encajan entre sí, y esto, como pueden ver, va a sugerir que son cálculos que se han formado en el interior de este órgano hueco y que están muy próximas entre sí. Y usualmente estos cálculos los vamos a denominar los cálculos facetados. Y aquí al otro lado, vamos a ver, este es de un paciente que tiene una tomografía axial computarizada. Igualmente, como les había mencionado, sin contraste en el hipocondrio derecho. Aquí, en esta parte, podemos ver que hay varios cálculos en la vesícula biliar, desde aquí. Y estos se presentan claramente, podemos ver el nido central y que está rodeado por los anillos laminados y concéntricos a este, los cuales van a tener, como les había mencionado, tienen material calcificado y un material no calcificado. Y esta es la vesícula biliar, la cual contiene las grasas biliares y la densidad va a ser inferior a la del hígado que está adyacente a esta. Pásale, por favor. Bien. Bueno, también aquí podemos ver los cálculos vesicales. Estos usualmente van a ser secundarios a cuando se da una obstrucción crónica del tracto de salida vesical, y estos van a mostrar una gran tendencia a presentar laminación. Y en estos también es importante conocer que la mayor parte de estas calcificaciones va a contener cristales de urato. Bueno, en esta imagen podemos apreciar los cálculos vesicales. Aquí podemos observar que se observan estas calcificaciones lamelares, que están igualmente en la tomografía axial computarizada. Estas van a corresponder a un nivel de la pelvis, y se ve la presencia de esta laminación, que es indicativo de que hay estas calcificaciones que se van a formar al interior de un órgano hueco. Además de que esta localización anatómica lo podríamos decir que se sitúa al interior de la vejiga. Como lo pueden ver aquí, están laminados. Pásale, por favor. Y el otro tipo de calcificación que existe es la calcificación tipo nube, amorfa o en palomitas de maíz. Estas calcificaciones se van a formar al interior de órganos sólidos o de algún tumor, y ejemplos de estos vamos a encontrar en el cuerpo del páncreas, como podemos ver aquí. Estas calcificaciones son patognomónicas de la pancreatitis crónica,
Igualmente, en estas imágenes vamos a presentar esta pancreatitis en una radiografía y en una tomografía computarizada. Aquí, esta es una imagen en detalle del hipocondrio izquierdo de una radiografía. En el abdomen, obviamente, donde va a mostrar estas calcificaciones amorfas, si las pueden ver aquí. Estas calcificaciones amorfas, lo cual implica que están localizadas en un órgano sólido o en un tumor. Y en este otro paciente, igualmente es la imagen de otro paciente, pero una tomografía axial computarizada, donde estas flechas blanquitas, se les pueden ver aquí, van a corresponder al cuerpo, la cola del páncreas, y las flechas negras se observa el contraste con el estómago. Bueno, estas calcificaciones patognomónicas de esta pancreatitis crónica corresponde a esta enfermedad que es irreversible y que en la mayor parte de los casos va a ser una secundaria al alcoholismo. Y usualmente suele producir una atrofia del páncreas y suele estar acompañada con diabetes. También tenemos los leimiomas uterinos. Bueno, estos leimomas uterinos se muestran con mucha frecuencia en una degeneración o una calcificación con el paso del tiempo. Bueno, en estas imágenes podemos apreciar el leimioma uterino calcificado aquí en la radiografía y aquí en una tomografía. Aquí se observa esta calcificación amorfa o en palomitas de maíz en la pelvis de una mujer que tiene 48 años de edad. Bueno, este tipo de calcificación ya decimos que se forma en un órgano sólido y por esta razón se presenta como que lo pueden ver en forma de palomitas de maíz. Este otro paciente igualmente tiene limomas uterinos, pero en la tomografía axial computarizada, donde las flechas blancas van a mostrar lo que vienen a ser los limomas uterinos de gran tamaño y los parcialmente necrosados que van a estar los limomas en las flechas negras. Y usualmente también suelen estar calcificados. Esta ecografía es del estudio, la ecografía también suele ser el estudio de elección en los limomas uterinos. Bueno, también es muy importante conocer la localización de la calcificación. Bueno, en primera instancia es importante la identificación que hay en el patrón de la calcificación de estos pacientes. Y esto suele resultar de utilidad para reconocer el tipo de calcificación. Después de esto, se hace una identificación pero de la localización anatómica de estas calcificaciones, lo cual es útil para establecer en qué órgano o tejido se ha originado. Por lo que aquí vendría a ser importante que esta combinación tanto del tipo de calcificación como de su localización anatómica va a ser muy importante, ya que va a brindar estos elementos clave que vendrían a ser para que se pueda determinar la causa de esta calcificación y en la mayor parte de los casos. Bueno, y este vendría a ser como un resumen de todo lo que hemos hablado. Bien. En el hipocondrio derecho se pueden presentar tanto las clasificaciones en ribete, en vías de tren, laminar o amorfa o palomitas de maíz, como les habíamos dicho. Cuando se da en ribete en el hipocondrio derecho, usualmente el órgano que va a estar relacionado es la pared de la vesícula biliar y su causa usualmente suele ser la infección crónica. Cuando es en vías de tren, el órgano que va a estar relacionado va a ser la arteria hepática y la causa va a ser aterosclerosis. Cuando hay la presencia de una calcificación laminar, el órgano relacionado suele ser la vesícula biliar y su causa va a ser los cálculos en la vesícula biliar. Igualmente, en el hipocondrio derecho va a pasar lo mismo, en el hipocondrio izquierdo, perdón. Si es una calcificación en ribete, los órganos relacionados van a ser los quistes esplénicos y se puede dar por una infección ambiana. Cuando es en vías del tren, el órgano relacionado va a ser la arteria esplénica y su causa puede ser una aterosclerosis. Cuando se presenta una calcificación laminar en el hipocondrio izquierdo, usualmente suele darse en los riñones y está ocasionado por los cálculos renales. Cuando hay calcificaciones de carácter amorfo, este suele estar relacionado a la cola del páncreas y suele darse por una pancreatitis crónica. Igualmente pasa con la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Cuando se presenta una calcificación en ribete, suele estar relacionada con la arteria ilíaca, y lo cual puede darse por una aneurisma de la arteria ilíaca. Cuando se da calcificaciones en vías de tren, está relacionada igualmente con la arteria ilíaca y se puede dar por la presencia de una aterosclerosis. En las calcificaciones laminares va a estar relacionado, el órgano relacionado va a ser el apéndice y tal vez por la presencia de un apendicicolito. Cuando son calcificaciones amorfas, el órgano relacionado usualmente suele darse en el útero y por la presencia de los leimiomas.
Ya, igualmente pasa con la fósil ilíaca izquierda. En las clasificaciones en ribete se da en el órgano relacionado a la arteria ilíaca, al igual que en las vías de tren, pero en el ribete va a ser por los aneurismas de la arteria ilíaca y en las vías de tren en la aterosclerosis, al igual que la fósil ilíaca derecha. En la lámina casi no se presenta este patrón de clasificación en la fósil ilíaca izquierda porque no hay órgano relacionado ni causa. Y finalmente, en las clasificaciones amorfas se suele dar en el útero o en los ovarios y su causa puede ser un tumor ovárico. Bueno, la conducta radiológica ante las masas abdominales. Bueno, cuando se da un diagnóstico etiológico de estas masas abdominales, esto se debe realizar en base a estas hipótesis diagnósticas que se van a generar después de que el médico ha hecho una buena anamnesis y un examen físico completo. Y esto se debe estar siempre apoyado en exámenes de imagen, ya que estos van a permitir que se confirme este diagnóstico y así se defina de manera precisa la lesión que tiene el paciente. El grupo de edad también es importante en las masas abdominales, ya que estas usualmente se observan con mayor frecuencia en el preescolar y seguido del escolar, y hay un predominio de esta en el sexo masculino. Bueno, también es importante dentro de la anamnesis que las preguntas vayan dirigidos a antecedentes, ya sean de traumatismos, el tiempo de evolución que ha tenido, las clasificaciones, a las alteraciones en los hábitos miccionales y defecatorios, si hay una presencia de hematuria, melena, vómitos, dolor abdominal, virilización, náuseas o variaciones en el peso. Además, también es importante la presencia o ausencia de esos antecedentes, ya que nos van a ayudar a que se oriente hacia una etiología y el origen de el tumor. También que al momento que se realiza el examen físico, debemos centrarnos en caracterizar lo más posible esta masa abdominal. Por lo que aquí es muy importante que identifiquemos la ubicación de la masa, la consistencia de esta masa, el tamaño, la forma, la adherencia que tiene, la movilidad y la sensibilidad de esta. Y esto es importante correlacionar los hallazgos con las estructuras vecinas a esta masa. Por lo que tal vez de una forma práctica la podríamos clasificar de la siguiente manera. Aquí se da el diagnóstico diferencial en intraperitoneales, retroperitoneales y en la pared abdominal, pelvis y anexos. Aquí como ejemplo les podría decir en el hígado, que está más ubicada en el hígado y puede darse por una colicistitis. Aquí se puede producir esta masa que es muy sensible. Las masas usualmente suelen ser muy sensibles y que se perciben debajo del hígado en el cuadrante superior derecho. Bien. Tal vez otro ejemplo en el intestino delgado. Igualmente aquí por la enfermedad de Crohn. Aquí estas masas suelen ser múltiples y sensibles y suelen tener forma de salchicha y se ubican en cualquier parte del abdomen. También en el colon transverso. Aquí la diverticulitis. Aquí, como sabemos, la diverticulitis va a ser esta inflamación en la pared intestinal y aquí es factible que se cree una masa por lo general que se localiza en el cuadrante inferior izquierdo, y así con los diferentes tipos de masas que encontramos en esta tabla. Bueno, también es muy importante conocer el tipo de lesión que se ha dado. Y este suele ser considerado un aspecto muy importante para que se pueda determinar si las lesiones van a ser de una característica quística, de una característica sólida o tal vez son mixtas. Las lesiones que son quísticas van a ser generales y la mayoría de estas pero por otro lado vamos a tener también a las lesiones que son sólidas o a las mixtas. Y estas son generalmente malignas. Ya, las lesiones quísticas. Estas existen varios tipos de lesiones quísticas abdominales que se dan en el periodo de recién nacido y la mayoría de estas van a ser congénitas y otras que son menos frecuentes que son adquiridas. Y entre los tipos de quistes vamos a encontrar quistes ováricos, renales, hepáticos, del colédoco o esplénico. Y también las lesiones sólidas o mixtas. Estas lesiones sólidas o mixtas deben ser sospechadas ya como malignas. Y entre los tumores sólidos usualmente puede darse principalmente en pediatría y los más frecuentes vamos a ver los neuroblastomas, tumores de Wilms, retinoblastomas, los osteosarcomas, entre otros. Bueno, ya luego de que hemos hecho esta anamnesis y este examen físico, es necesario apoyarse en exámenes de imagen.
los cuales van a permitir confirmar el diagnóstico y así definir de alguna manera precisa la lesión. Por lo que podríamos decir que este estudio paraclínico de mayor utilidad diagnóstica va a ser los estudios de imagen, los cuales tienen ciertos principios básicos. En el primero tenemos definir el comportamiento anatómico, vamos a identificar el órgano de origen, vamos a evaluar la consistencia de la masa abdominal, vamos a permitir conocer el grado de invasión de estructuras y órganos adyacentes, vamos a evaluar si existen calcificaciones en este y vamos a detectar si las lesiones metastásicas a distancias en los padecimientos malignos. Bueno, en base a todo lo que acabo de decir mi compañera, en base a, a lo que termino de decir, se procede a realizar los siguientes estudios de imagen. Mencionaba que la ecografía está dentro de los exámenes que nos van a permitir confirmar y precisar este diagnóstico. Por lo que se mencionaba que debe ser el examen de elección en un principio debido a su menor costo, a que es más accesible y a la ausencia de radiación. En la ecografía lo que nos va a permitir es identificar el tamaño, la extensión, la relación con estructuras vecinas y a orientar el origen de la masa y otros aspectos también. La precisión diagnóstica de una masa abdominal por medio de ecografía era variada. En algunos libros mencionaba que era del 57% y en otros hasta el 98%. También mencionaba que el ultrasonido Doppler de color, evaluaba la vascularidad del tumor, así como la extensión de a estructuras vasculares mayores, como puede ser la vena cava, las venas suprahepáticas, venas renales, y también permitía detectar si existen calcificaciones dentro del tumor. En la imagen que se encuentra aquí es de una ecografía que corresponde a una lesión quística debido a una lesión quística que corresponde a una lesión inflamatoria. Este se lo denominaba como un granuloma epiteloide que se presentó en un paciente de 34 años con enfermedad de Crohn. Aquí lo que se observa va a ser una masa hipoecoica en la región hipogástrica, que es lo que nos está señalando la flecha amarilla, como podemos ver en esta ecografía. Ya, luego de esto, el siguiente estudio que se procede a realizar puede ser una radiografía simple de abdomen, que se la puede realizar de pie y en decúbito supino, en proyección anteroposterior y lateral. Esta radiografía nos va a proporcionar información acerca del compartimento que está involucrado en función a la distribución del gas intestinal y también en caso de que se vea la presencia de calcificaciones. Sin embargo, esta es limitada debido a que no permite precisar con exactitud las dimensiones o la relación de esta masa con estructuras vecinas. También mencionaba que por lo general se la recomienda en pacientes menores de 18 años con sospecha de una masa abdominal maligna. Y también aquí mencionaba que hay casos en donde también en caso de que hay la presencia de una masa abdominal, también se realiza una radiografía de tórax, ya que esta puede ayudar a detectar complicaciones pulmonares que estén asociadas a estas masas abdominales, como puede tratarse de un derrame pleural, de restricción pulmonar mecánica, la cual se debe a una elevación del diafragma. La imagen que les muestro aquí es una radiografía anteroposterior de tórax y de abdomen que muestra un tumor en la región renal izquierda, que es esta masa que la observamos aquí, que está señalada en la imagen. Ya. Luego mencionaba que el siguiente estudio que se podía realizar era una tomografía computarizada. Esta mencionaba que es un examen que tiene un alto rendimiento para poder localizar la masa, el órgano de origen y además detectar
o sea, permitía detectar la extensión de esta masa y las áreas de necrosis en caso de que existan. Este examen permitía también evidenciar el compromiso de estructuras adyacentes, ayudando a determinar la etapa del tumor para tener un mejor manejo de la patología, en caso de que se trate de una patología neoplásica maligna. Además, en estos casos, si se sospecha de algún tumor vascular, una tomografía axial computarizada con un medio de contraste es muy útil para caracterizar este tipo de lesión. Bueno, el ejemplo que les pusimos aquí es de un quiste dermoide o un teratoma mesentérico. Es una tomografía computarizada en corte axial, en donde se observa que esta masa mesentérica presenta calcificaciones periféricas, como podemos observar, que sería esta zona, y también presenta contenido graso, que es esta área de aquí. Otro ejemplo de esto, bueno, también mencionaba que la tomografía computarizada es útil en caso de que encontremos alguna masa que puede tratarse de una hernia. En este caso, estas imágenes se tratan de una hernia para umbilical izquierda. En esta imagen de aquí, observamos una tomografía en corte axial, en donde se observa a la hernia en la región umbilical, donde se muestra la lobulación del contenido abdominal intestinal, vendría a ser esto de aquí, donde les estoy señalando. Además, también en un plano sagital se muestra una mejor delimitación de la forma y del tamaño del saco herniario, que vendría a ser esta zona de aquí. Y también esto nos permite observar la forma y el tamaño de esta hernia y cómo se relaciona con la pared abdominal. Ya, respecto a la resonancia magnética, esta mencionaba que nos permite obtener ciertas imágenes más claras de los órganos y de estructuras intraabdominales en diferentes planos, para así facilitarnos un mejor diagnóstico en caso de que exista alguna patología abdominal. En caso de que se trate de patologías neoplásicas, esta resonancia magnética tiene un elevado valor diagnóstico debido a que evalúa la extensión local del tumor y también la estadificación a distancia, es decir, ayuda a determinar dónde está el tumor original, qué tan grande es, si este se ha propagado hacia otros lugares del cuerpo y en dónde es que se propagó. También puede servir para guiar en caso de que sirve como una guía en caso de que se realice alguna biopsia. También la resonancia está indicada en caso de que se presenten tumores desmoides, lesiones, quistes o hemangiomas, en un carcinoma hepatocelular, en caso de tumores pancreáticos, también en feocromocitoma, en adenoma adrenal o en un adenoma hepático, y esos serían los más importantes, tal vez. Ya, y respecto aquí los ejemplos de resonancia magnética, se trata de un tumor desmoide en la pared abdominal. Es anterolateral y era el ejemplo en una mujer de 36 años. En la primera imagen, es una resonancia magnética transversal potenciada en T2 y nos demuestra, esta es la tumoración donde está la flechita señalando, demuestra la tumoración que está localizada justamente en el músculo oblicuo externo izquierdo, con una intensidad de señal intermedia y bandas de baja señal. En su interior, que es esto de aquí, estas bandas de baja señal corresponden a fibrosis, que es justo donde está señalándole la flecha. Ya, mientras que en las otras dos imágenes, que son la imagen C y D, estas en cambio son tomografías computarizadas, transversales igual, pero potenciadas en T1. En la primera presenta este 1 con supresión de grasa sin contraste, mientras que en esta imagen de acá
Esta sí ya tiene un contraste intravenoso y permite mostrar la captación intensa de este tumor. Por eso se la observa de esta manera. Ya, y por último, mencionaba el estudio de tomografía por emisión de positrones. Este se lo suele emplear en, bueno, primero mencionemos que es una tomografía por emisión de positrones. Este decía que es un estudio en donde se va a utilizar una sustancia que el cuerpo va a metabolizar. Esta sustancia puede ser glucosa o sea, que el cuerpo metaboliza como a la glucosa o al oxígeno y se lo marca con un radiolúcido. El radiolúcido es una forma radioactiva de algún elemento que esto significa que se va a tratar de, o sea, de que un átomo inestable se vuelve más estable cuando se libera energía en forma de radiación y ahí es cuando se emiten estos positrones. Entonces, el combinar esta sustancia y el radiolúcido va a dar lugar a un trazador radioactivo. Y este trazador radioactivo lo que va a hacer es acumularse en tejidos específicos del cuerpo. Entonces, cuanto más activo sea el tejido, mayor será la cantidad de trazador que se observará acumulada en ese sitio y mayor será la radiación que emite. Sin embargo, mencionaba que esta tomografía ya se la emplea cuando, o sea, se la emplea para la estadificación de procesos neoplásicos, en donde los estudios anteriores que les mencioné no fueron concluyentes, o sea, no sirvieron, no fueron de mucha utilidad. Entonces se recurre a realizar este tipo de tomografía. Y aquí un ejemplo que nos muestra de esto es sobre un carcinoma de colon infiltrante de moderado grado en el mesenterio a la altura del epigastrio, que se identificaba como un nódulo de 25 milímetros hipermetabólico, que es este que observamos aquí. Además, también mencionaba que en el caso de este paciente se encontraba igual una adenopatía hipermetabólica en la región cervical izquierda, como lo podemos observar acá, debido a que se observa que hay un patrón de captación nodular. Como ya les mencioné que anteriormente, que esta captación se daba en lugares del organismo que se encontraban afectados. Y eso fue nuestra exposición. Gracias, Doc. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, bastante práctica la exposición de ustedes. Me ha gustado bastante, sobre todo en que tienen claro que primero va la clínica, es decir, la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Eso va de inicio antes que el estudio imagenológico e incluso antes que los estudios de laboratorio. Eh, pero para tener un poquito claros los conceptos básicos que me interesa a mí que ustedes lo vayan adquiriendo ya en su mente, vamos a regresar a la primera clase que tuvimos y vamos a volver a recordar las 5 densidades básicas en radiología. ¿Sí? Vimos esas 5 densidades. Aire, la más negra. Grasa, llamémosle un poquito gris, un poquito más blanca la densidad agua, un poquito, o mejor dicho, ya de color blanco el hueso y mucho más blanco y brillante, pues lo metal. Es importante esto y recalco, les voy a recalcar siempre las densidades porque el simple hecho de diferenciar esas densidades a ustedes ya les va a dar, ¿sí?, una guía de un posible diagnóstico. Vimos en la anterior clase la densidad de aire, ¿sí?, en el tubo digestivo, dentro y fuera del tubo digestivo. Ahora nos toca ver la densidad de partes blandas y de calcio. En lo que se refiere a la densidad calcio, su compañera nos lo ha dividido de muy buena forma en
4 diferentes presentaciones, ¿sí? Y es importante que ustedes tomen en cuenta esas 4 presentaciones y además recalcó la ubicación de esas calcificaciones. Porque en dependencia de su forma y su localización, ustedes van a tener ya una idea clara de lo que puede estar pasándole al paciente, ¿sí? Y por ende, ¿qué otro examen imagenológico podamos solicitar? Eh, es importante el examen físico, es decir, lo que es palpar al paciente para saber su sitio más doloroso. Y en dependencia de eso, pues solicitar el estudio más adecuado. En términos generales, nos sirve una radiografía simple de abdomen en una sola posición si lo que queremos o lo que sospechamos son cálculos renales, ¿sí? Y no tenemos más que una radiografía, podemos pedir una placa de rayos X anteroposterior de abdomen en una sola posición. Porque nuestro criterio clínico nos dice que puede estar tratándose de cálculos renales. Asimismo, si nuestra palpación, ¿sí? Si nuestro examen físico y nuestra anamnesis nos orienta que puede ser una lesión a nivel hepática o de vesícula, lo ideal es empezar con un estudio ecográfico, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso antes de pedir un estudio de imagen. Y obviamente cuando lo piden, tener ya en mente qué es lo que puede, qué diagnóstico nos puede estar ya diciendo ese estudio de imagen. En las calcificaciones, en dependencia de dónde encontremos y qué pensemos, qué patología es la que está mostrándonos esa calcificación, podemos también solicitar una tomografía, ¿sí? Si vemos una imagen cálcica en la proyección o en las sombras renales, pues automáticamente nos tiene que venir a la mente, si tenemos disponible, pues una tomografía, sobre todo si el proceso es agudo, ¿sí? Para definir exactamente la localización de esos cálculos y si están afectando y provocando una dilatación adicional a esos riñones y provocan y se acompañan a más de la obstrucción de algún proceso inflamatorio secundario al proceso obstructivo. Lo contrario pasa con la vesícula. La vesícula, si encontramos ya por ecografía cálculos, en ese mismo estudio vemos cómo está la pared de la vesícula, vemos si está o no el cálculo a nivel de la vía biliar extrahepática, es decir, si es que existe o no dilatación de la misma, y ya nos da un criterio bastante claro de lo que está pasando, ¿sí? En teoría no necesitamos mayor estudio que una ecografía, excepto si viéramos complicaciones de una colecistitis, ¿sí? Que sería un absceso, un líquido libre, ahí sí tendríamos que pedir un estudio adicional que podría ser una tomografía o incluso una resonancia. En lo que se refiere a otra densidad que la mencionó en la segunda parte de la exposición su compañera, es en las masas abdominales. Esas masas abdominales, lo que vamos a ver en una placa de rayos X es la densidad de agua, ¿sí? Es decir, densidad de partes blandas. Igual, es importante ver o buscar esa imagen. Y segundo, la localización y el efecto de masa que está haciendo con las estructuras vecinas, sobre todo a lo que se refiere con las asas intestinales, ¿sí?
E igual que las calcificaciones, es importante saber dónde está ubicada esa masa para poder dar ya un diagnóstico diferencial o por lo menos saber lo que está pasando, ¿sí? Si, si esa masa se localiza a nivel de, 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 de el virus, y dependencia del pero puede sí, sí, es obstructivo bajo, ¿sí? E incluso un mioma calcificado, ¿sí? Que la compañera nos mencionó que las clásicas a nivel de los leiomiomas o de los miomas uterinos, pues son las calcificaciones amorfas. Ya nos ayudaría una placa de rayos X. Disculpe, doc. Dime. Se le escuchaba entrecortado a todos. Entonces, no sé si nos podría repetir la última Ahí, parte. ahí me escuchan mejor. Sí, ahí sí les escucho mejor. Ya. Entonces, lo que les decía es, en las partes blandas, en la densidad de partes blandas o densidad de agua, que nos referimos a lo que es las masas abdominales, es importante que ustedes tengan un criterio claro de la anamnesis y el examen físico. Les comentaba que si es una persona joven, eh, podríamos, y palpamos una masa a nivel pélvico, podríamos sospechar de un embarazo. Y si sospechamos de un embarazo X, sino directamente una ecografía. Pero si es una persona de 60 años con una masa pélvica, nos es útil y podríamos empezar con una placa de rayos X, ¿sí? Y definir la localización e incluso podríamos ver calcificaciones acompañantes como es las de tipo amorfas en los miomas o en los leiomiomas uterinos. ¿Sí? Entonces es importante que tengan claro ustedes la anamnesis y el examen físico para saber por qué línea ir. ¿Sí? Ahora bien, esas masas, si sospechamos que esa masa es superficial, es decir, a nivel de la pared abdominal, pues nos puede ser útil o no una placa de rayos X, pero mucho mejor nos va a servir una ecografía, pero una ecografía no abdominal, sino una ecografía de partes blandas que valore la integridad de la pared abdominal, ¿sí? Y por ende, si encontramos ahí un saco herniario, también nos va a ayudar a valorar la vitalidad del contenido de ese saco herniario, ¿sí? Entonces, muy importante y recalco que es necesario que ustedes palpen al paciente, pregunten al paciente para saber por qué examen imagenológico de inicio puede ir, ¿sí? A veces esas masas no son masas como tales, sino son visceromegalias, ¿sí? Que podemos definirlo ya en una placa de rayos X. Y si sospechamos visceromegalias, adicional a esa placa de rayos X, podemos complementar con una ecografía que nos va a quitar la duda, ¿sí? Ante visceromegalias. Podemos encontrar colecciones, tumores a nivel intraperitoneal, retroperitoneal, que desplacen las estructuras vecinas o que nos borren líneas musculares y ya nos van a dar una guía de la ubicación. Un ejemplo
abscesos o tumores a nivel del músculo psoas borran los bordes de ese músculo que suele verse en una placa de rayos X. Es decir, ya nos va a dar una idea de que la masa, ¿sí?, es retroperitoneal. Al momento en que nosotros sospechamos masas retroperitoneales, el estudio ideal es una tomografía simple y contrastada, ¿sí? Porque una ecografía a nivel retroperitoneal difícilmente va a ser bien valorada. Puede ser sospechada, pero no bien valorada. Entonces, todos esos detalles tienen ustedes que irlo viendo, estudiando, ¿sí?, para poder optimizar mucho mejor, no solo en tiempos por el bien del paciente, sino también en recursos económicos, ¿sí?, del hospital. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas, no hay preguntas, nos volvemos a ver el próximo viernes. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí se le escucha. Ya. Listo, entonces. Continuamos el próximo viernes, misma hora, si es que no hay preguntas. Como siempre, chicos, un gusto. Cuídense, estudien y estamos en contacto con su representante por cualquier novedad. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego.